personas con la cultura de Jesús en el sistema político o en los medios masivos de comunicación. No sé si alguno se puso a pensar la necesidad que tenemos de generar programas de televisión excelentes, divertidos, que sean interesantes para la gente y que no transmitan los valores del reino de Satanás. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y bueno, Dios nos tiene que dar creatividad, pero tenemos que tener una vocación de estar ahí, no solamente en los canales masivos cristianos evangélicos, sino en Canal 13, en Telefe. Un poco esa locura está pasando por nuestras mentes, es decir, ahí tenemos que estar, porque ahí vamos a poder transformar una nación. Y claramente no vamos a poder ir pasando las predicaciones del domingo, porque nadie la va a ver y nadie nos va a dar ese espacio. Entonces tenemos que ser creativos, y con esto contamos, perdónenme el ejemplo, pero cuando se habla a nivel secular se habla así, contamos con un ancho de espada, con el as bajo la manga, que es la creatividad, la visión soberana de Dios, que Él entiende todas las cosas, y Él, a través de que nos vaya revelando y nos va revelando, y esto ya lo vamos viendo, nos podemos ir metiendo. Para finalizar, hacia adentro de la iglesia, hacia adentro del cuerpo de Cristo, también hay una gran misión, que es transmitir esta visión, convocar, animar al ingreso universitario, una vez que estás dentro de la universidad, a tratar de mostrar qué áreas y qué puertas fue abriendo Dios para que los que están allí nos podamos ir insertando. Y desde allí hemos creado un foro nacional que se llama Formando la Nueva Clase Dirigente, que cerró el año en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho, donde sirvió para motivar, donde muchos exponentes como el doctor Arturo Houghton y otros que han abierto puertas para el reino de Dios en esta área tan sensible como es la política, nos estuvieron también motivando. Estuvo el doctor Canclini también, Alejandro Rodríguez y muchos otros funcionarios, el vicegobernador de la provincia de Misiones, el ministro de Desarrollo Social y Familia de la provincia de Río Negro. Ellos nos comienzan a dar la pauta de que esto es posible y que va a ocurrir. Así que bueno, después yo voy a dejar allí unos volantitos donde está nuestro email y nuestro teléfono para que nos contactemos. Esto es para líderes, es interministerial lo que se trabaja dentro de la iglesia, no es para los miembros en sus iglesias, pero los líderes con llamado de Dios en una visión de unidad. Estamos encaminándonos hacia la conquista. Dios quiera que verdaderamente seamos nosotros la generación de Josué, la generación que tome esta Argentina y la transformemos para Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Primero, buenas tardes. Me sorprendía cuando hablaba el pastor Canclini, porque decía que pensaba, ¿no?, que realmente, o yo personalmente creo que en nuestra misión de discipular a las naciones, los negocios son una puerta y una oportunidad tremenda para aprovechar, ¿no? Y él decía de los misioneros que han venido a Argentina queriendo hacer dinero, pero también con la visión de discipular la nación, ¿no? Y sabemos que la mayoría de los países pobres hoy no tienen su fundamento en los valores bíblicos, en los principios y en los valores de Dios. Pero que nosotros tenemos la oportunidad de, a través de negocios, del comercio, de empresas, cambiar el destino de personas y de naciones. Dios nos llamó a impactar naciones, a impactar personas, a impactar culturas, y los negocios son una oportunidad tremenda de poder hacerlo, ¿no? Tanto cristianos como no cristianos usaron los negocios para influenciar naciones, ¿no? Los musulmanes, los judíos, tantos, ¿no? Y nosotros como cristianos, más viviendo los valores y los principios de Dios, podemos cambiar el rumbo y el destino de una nación. Así que, animados en esto, hemos tomado el desafío de, como ONG, ser ente de transferencia, un puente entre los emprendedores, los que quieren comenzar con algún emprendimiento, ya sea para subsistir, para vivir, como también con alguna otra visión. Entonces, funcionar como entes de transferencia, como un puente entre el gobierno y los emprendedores. En un principio decíamos, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, tampoco estábamos tan preparados, pero realmente vimos la mano del Señor cada día trayéndonos respuesta de cosas que de repente ni sabíamos o no teníamos una respuesta lógica, pero ver como Dios a través de la revelación
nos traía la respuesta que la gente necesitaba. Y al trabajar en esto vimos que realmente hay una necesidad tremenda de Dios en la gente y por lo tanto de predicar el Evangelio, ¿no? Estamos recibiendo a diferentes grupos de personas que tienen algún proyecto específico, y no es solamente llenar el formulario, sino que nos dimos cuenta que podemos impactar la vida de esta persona, ¿no? O de estas personas. Han venido personas súper desanimadas, otras muy desconfiadas, que cómo que es esto, que te dan plata, que solo tenés que devolver el 20%, que no te piden garante, muy desconfiadas por la historia del gobierno también y de corrupción, pero ir a animarlos a tomar iniciativa, ir a animarlos a jugarse, a buscar oportunidades, a ser creativos y como decíamos, hay como una mentalidad de que el trabajo es una maldición, ¿no? Dentro de nuestra cultura. Pero decíamos que el día que Adán y Eva cayeron, Dios les dijo que el trabajo, como la vida misma, sería dura y difícil, ¿no? Pero que tenemos de parte del Señor es como esta capacidad creativa, ¿no? Y que Dios usaba nuestra debilidad para mostrarnos su carácter, para mostrarnos su soberanía, su creatividad, su fidelidad y ayudarnos como en el proceso de creatividad y de, en la medida en que trabajamos y producimos cosas, revelar como facetas del carácter de Dios. Podemos desarrollar muchísimos valores y principios dentro del reino de Dios, como la generosidad, el ver por el otro, la creatividad, como fomentar esta cultura de trabajo, si estoy produciendo alimento es para bendecir a otra persona, es para, si estoy fabricando calzado es para que no haya gente que ande descalza, no es solamente una mentalidad de decir, es para mí, mis ingresos, mi ganancia, mi crecimiento, sino que a través de los negocios podemos bendecir a otros, ¿no? Así que el desafío no es solamente recibir los proyectos, sino que a veces nos reímos porque decimos que en una tarde tenemos que ser psicólogos, contadores, abogados, cumplir diferentes roles, ¿no? Animando a la gente, pastorearles, predicarles, y realmente podemos ver personas que han sido impactadas por Dios y han tomado una decisión de decir, cambio la miseria por una iniciativa de trabajo, dejo de lado la desconfianza y empiezo a confiar en la gente, empiezo a... una de las cosas que vemos que cuesta mucho a la gente, por lo menos en este tipo de subsidios, es que como es asociativo, les cuesta trabajar mucho en equipo. Entonces, la desconfianza de ¿y cómo vamos a hacer con la ganancia? ¿Y qué pasa si nos peleamos? No, yo con no trabajo. Entonces, muchos problemas de relaciones interpersonales. Entonces, también en la medida que estamos trabajando con la gente es como decirle, Señor, danos una palabra. Y el Señor como nos va mostrando cosas en la medida de decir, mira, tenés esta forma de hacerlo, se puede hacer de esta manera. O sea, no es imposible trabajar juntos. Entonces, un montón de cosas que estamos viendo y que podemos ser parte de cambiar la nación, ¿no? Y otra de las cosas que estamos viendo es que nos podemos levantar como voz profética, proponiendo alternativas para los cambios. Estamos diciendo, esto nos parece que no está funcionando. ¿Cuál es la alternativa que nosotros podemos ofrecer? Animando a buscar una palabra de Dios, a armar algún tipo de proyecto que tenga que ver con la sociedad, con poder bendecir a las personas. Animando a empresarios a tener una visión más amplia, de no solamente enriquecerse o extenderse dentro de la nación, sino bendecir a las personas con las que está trabajando, ampliar su visión. Yo creo que esto de los negocios nos permite entrar en cualquier país del mundo
aún países donde el Evangelio está restringido. Entonces, ampliar nuestra visión, ver más allá de nuestro ombligo, y poder, bueno, traer alternativas y respuestas para cada nación, y tomando un ejemplo, sentando base en nuestra nación para multiplicarlo como estrategia en otras naciones, ¿no? Así que me animaba un montón esto que compartía el pastor, ¿no? De que a través de los negocios podemos traer progreso y podemos traer cambios en una nación, y que no es difícil, ¿no? No es imposible, y como decía también, que no son las grandes masas las que toman decisiones o influencian de una manera mayor, sino aquellos que, bueno, tienen la iniciativa y decir, bueno, acá estamos, pongo lo que soy, pongo lo que tengo para, bueno, poder ver algo diferente, ¿no? Así que animarles a aquellos que tienen carga por el área de negocios, bueno, a tomar formas creativas y de multiplicar los dones y las habilidades que Dios les dio, ¿no? Primero de todo, quiero agradecer a los organizadores por la invitación, muchísimas gracias, y también muchas gracias por ampliar el tiempo de 10 a 15 minutos, porque la verdad es que el Señor, tiene tantas cosas que está trabajando en mi vida que, bueno, me llevaría muchísimo más tiempo que los 15 minutos. Es más, es por eso que pedí que me traigan un reloj, porque quiero respetar el horario de ustedes, así que no me quiero pasar. El único problema que tuve cuando miré el reloj fue ver el horario, porque es 1:10, con lo cual voy a terminar 1:20 y ustedes deben estar muertos de hambre, me imagino. Así que, bueno, les pido que tengan un poquito de paciencia. Por otro lado, quiero aclarar que pedí ser, digamos, la última para hablar. ¿Por qué? Porque como llegué tarde por razones laborales, quería un poco escuchar cómo venía el encuentro, exactamente qué es lo que se estaba proponiendo, porque si no, me parece que a veces si no uno da una charla un poco descontextualizada. Así que bueno, muchas gracias por todo eso. Y yo creo que antes de empezar, quería comentarles que la propuesta nuestra es un poco el resumen de lo que veníamos hablando. Vos hablabas de que Argentina necesita una transformación, ¿no? Vos decías que la ONG de ustedes se llama Manos a la Obra, ¿no? El subsidio se llama Manos a la Obra. Bueno, resumiendo esto, Argentina necesita una transformación. Manos a la obra, lo que nos queda es ponernos a trabajar. El llamado ya está todo resumido. Ya estamos todos conscientes. Yo creo que si ustedes hoy están aquí presentes es porque el Señor ya los está llamando. Porque si no, un día de semana, a este horario al mediodía, no estarían acá. Yo sé que el Señor, ya tocó el corazón de ustedes. Ustedes sienten que tienen ganas de comprometerse. Bueno, lo que nosotros venimos aquí es a contarles un poco qué es lo que estamos haciendo y cuáles son los caminos o los recursos que ustedes tienen para poder empezar a encaminar ese llamado que ya están teniendo y que seguramente es un fuego que tienen adentro y dicen, ¿cómo hago? Creo que desde que empezó la crisis en el 2001, desde el 2000, que la iglesia viene orando, Argentina, oramos por vos, Argentina, queremos que se transforme, y oramos, y oramos, y oramos. Y sabemos que el Señor, de tanta oración, Él va a cumplir con su promesa. Amén. Amén. Pero Él necesita manos a la obra. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nosotros veíamos que Dios cuando mandaba a los ejércitos, Jehová cuando mandaba a los ejércitos decía, vayan, yo les voy a dar la victoria, tienen que conquistar esta tierra. Pero ¿qué pasaba? Algunos soldados tenían que ir, aunque sean muy pocos, pero tenían que saber cómo agarrar las armas, tenían que ir y tenían que ser conscientes que la victoria era del Señor. Y creo que nosotros hoy en día somos conscientes de eso, de que el Señor nos está llamando a transformar el país. Bueno, tenemos que saber agarrar las armas. Y en esto un poco mi pensamiento fue creciendo gradualmente. Y yo creo que en ustedes también tiene que crecer gradualmente, en este sentido. Uno puede querer
ayudar a la sociedad, ayudar sobre todo a los caídos del sistema. Por ejemplo, vemos que la gente está sin trabajo, que la gente tiene hambre. Bueno, ¿qué hacemos? Ponemos comedores, tratamos de hacer estas iniciativas que son necesarias. O sea, la sociedad nos está pidiendo que los ayudemos a salir del pozo en donde están, que también es un pozo espiritual. Por sobre todas las cosas, y ahí tenemos mucho que hacer como cristianos. Pero también creo que algunos de nosotros tendríamos que trabajar para esto, decir, bueno, cambiemos el sistema. ¿Por qué no trabajamos para mejorar el sistema? ¿Por qué no hacemos el aporte para estar en esos lugares en donde se toman las decisiones que nos dejaron ahora en donde estamos? O sea, no se olviden que Argentina es un país rico, nos la pasamos diciendo que es un país rico, que la provincia de Buenos Aires, las praderas, las llanuras, todo lo que producimos, y la gente se nos muere de hambre, porque todavía se nos muere de hambre. No es porque Chiche Dualde no está yendo a Tucumán que ya no hay más hambre en Tucumán. Entonces, lo que digo es, ¿qué nos está pasando? De que muchos de nosotros todavía no estuvimos en esos lugares. Y yo creo que cuando uno dice participar en política, a mí no me interesa entrar en discusiones políticas. O sea, a lo que nosotros nos interesa, hablo de nosotros porque ahora somos un grupo muy grande de cristianos que estamos participando en política, concretamente en distintos partidos políticos. Y lo que estamos viendo es que en nuestra búsqueda de la política como herramienta, justamente es una herramienta. No nos interesa estar discutiendo sobre ideologías. Lo que nos interesa es buscar un espacio de poder para verdaderamente estar en los ámbitos en donde se decide. Y quizás a veces como cristianos nos cuesta un poco esto de decir, uno busca espacios de poder. Pero esa es la realidad. Si no, siempre tenemos a los mismos que están decidiendo por nosotros. Y cuando digo esto de decidir por nosotros, o sea, no nos olvidemos que nosotros, más allá de ser cristianos, somos ciudadanos argentinos. Con lo cual, la gente que nos está gobernando nos está representando. Pero es más, y ahí yo los pongo en un compromiso y en una responsabilidad. Si ellos nos están representando, quiere decir que nosotros los votamos. Entonces, nosotros somos responsables de los gobernantes que tenemos. Entonces decimos que estamos muy asustados de las leyes, de la ley de educación sexual que se está tratando en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Hacemos 8.500 gestiones para que algún legislador se digne a escuchar nuestra propuesta y que nos dé 5 minutos para que podamos exponer. Yo digo, si tenemos nuestros legisladores. Ahora, para la participación política, y en esto quiero aclarar un poquito de lo que vos decías. Sí, necesitamos muchos profesionales, necesitamos gente muy capacitada. ¿Por qué? Porque como legisladores yo quiero que entre alguien que verdaderamente me pueda representar o esté orgullosa de que una persona tan capacitada esté en ese lugar. No queremos, digamos, más de lo que estamos teniendo en este momento. Yo trabajé de asesora en la Cámara de Diputados y eso me movilizó muchísimo. Por eso digo, si estos son los diputados que pudieron llegar aquí, nosotros seríamos miles allá adentro. Simplemente hay que dar los primeros pasos. Y bueno, como les decía, yo creo que en esto de la participación política, por eso, muchos van a tener que estar muy capacitados. Ojalá el día de mañana tengamos a un ministro de Economía. ¿Por qué no? Les aseguro que ahí vamos a pensar en un sistema más digno. Por lo menos, no sé cuál va a ser su ideología, pero por lo menos sé que lo que dicen en las cuentas, en el papel, es verdad. Entonces, ¿pero qué pasa? Para la búsqueda de espacios de poder, todos son necesarios. En los partidos políticos, que es lo mismo que en la iglesia, y creo que este argumento ya lo usé en distintos seminarios, discúlpenme los que ya estuvieron en otros, pero es que me parece fundamental que entiendan, para que una iglesia como esta funcione, tenemos un pastor como Prein, pero tenemos gente que limpia los baños, tenemos gente que hace la revista, tenemos gente que la distribuye, que distribuye papelitos. Bueno, si nosotros queremos como cristianos apoyar a que algunos de nuestros hermanos nos estén representando en algunos de estos lugares, es un trabajo de equipo. Y hay espacio para todos. Hay espacio para el que le gusta organizar eventos, hay espacio para el que
de repente les gusta escribir, hay otros que les gustan hacer páginas de internet. Y esto aprovecho a decírselo sobre todo a los jóvenes. Yo les aseguro que en los partidos políticos, por lo menos en el que estoy yo trabajando, hay muy pocos jóvenes. Es más, yo pedía por favor que algún joven, porque yo ya no califico para eso. Es hasta 30 años la juventud del partido. Y bueno, tratamos de hacer gestiones para que se amplíe un poco, pero no. Entonces, bueno, pero trabajé en el ámbito femenino, así que uno siempre se busca el espacio. En eso también, en política uno tiene que ser muy inteligente. El espacio nadie se lo regala. Que creo que también eso es algo complicado para el cristiano, porque nosotros estamos acostumbrados a ser humildes, a ser sumisos. En los partidos políticos eso no funciona. Por supuesto, como cristianos, no, eso no funciona. O sea, nadie me va a decir, ay, yo quiero que nos representes a todas las mujeres. No, simplemente yo dije, oh, ¿qué nicho hay en este partido? No hay ningún movimiento de mujeres. Bueno, vamos a empezar a tirar ideas, a escribir, etc. Bueno, en el partido se armó, digamos, a nivel nacional, toda la parte femenina. Y eso a uno le da un espacio. Lo que digo es que como cristianos tenemos las herramientas como cristianos para poder actuar en esos ámbitos, pero también nos tenemos que amoldar a el lenguaje que hay en esos ámbitos, siempre llevando arriba todos nuestros valores y nuestras creencias, pero para empezar a influenciar, pero para también empezar a tomar los espacios. Entonces, con esto que les quiero decir, no se desanimen. Aquel que dice, yo quiero entrar en política, miren, primero, la capacitación, la verdad es que tiene que ser dentro de la política. O sea, muchos profesionales pueden entrar en un partido político, pero no por eso van a ser candidatos. O sea, tiene que haber bueno, lo que nosotros llamamos militancia. Imagínense, o sea, usar el término militancia, me imagino que todos se horrorizan. Pero es que es en serio, hay que militar. Pero yo quiero plantearles esto dentro de un contexto de un llamado del Señor. Como les decía antes, si ustedes están acá, tienen un llamado. Y yo quiero decirles que, por lo menos así lo vivo yo, no sé lo que piensan los pastores, pero sé que todos los que estamos trabajando en los partidos lo sentimos así. Y es que esto es un ministerio. O sea, así como algunos son llamados para ser misioneros, o sea, nosotros tenemos un llamado para trabajar desde el ámbito político. Perdón que me emocione, pero es en serio, es algo muy profundo. No estamos buscando para nada decir, bueno, uno busca un espacio para resaltar en la sociedad, etc. Verdaderamente les quiero decir que uno busca ese espacio para servir. Y es verdad que lo vivimos como un ministerio. Y si esto es un ministerio, es algo que no es solamente, no sé cuántos hay acá casados, pero no es solamente una decisión personal, sino que también tiene que ver con la pareja, con la familia. Un misionero cuando se va al exterior, quizás él tiene el llamado, pero la esposa también lo tiene que tener, los hijos también tienen que entender ese contexto. Les digo, la política absorbe muchísimo y absorbe mucho tiempo, que eso también nos asusta como cristianos. Porque uno dice, bueno, mira, sábado a la noche, comité, martes a la noche, comité, domingo ir a repartir folletos, ir a escuchar al candidato. Vos decís, no, pero tengo grupo de jóvenes, no, pero tengo que estar en el grupo de la alabanza. Sí, o sea, es verdad que si somos buenos cristianos, tenemos la agenda llena con la iglesia. Y gloria a Dios por eso. Pero si esto sentimos que es un ministerio, vamos a tener que empezar a dedicarle tiempo. Siempre esta dedicación de tiempo va a ser con la visión de que lo estamos haciendo por el llamado, no por una cosa propia de querer crecer, sino verdaderamente porque el Señor nos está llamando. Y eso se los planteo porque va a ser una decisión que ustedes tengan que tomar. Porque hacer las cosas a medias, la verdad es que no sirve. O sea, participar y no llegar a nada, no sirve. La idea es que participen y que logren un espacio, y para eso hay que estar. Hay que estar y hay que destacarse por una cosa o por la otra. Hay muchos que se destacan por el servicio, otros que se destacan por su desarrollo intelectual, otros se destacan por sus cualidades personales. Tenemos que estar ahí, tenemos que estar ahí.
¿Cómo hacerlo? Bueno, concretamente, dentro de los partidos políticos, ustedes se acercan a cualquier comité que esté cerca de su barrio, se presentan y dicen que quieren trabajar. Les aseguro que los partidos lo que más quieren es que la gente se ofrezca para trabajar, están necesitando eso. O sea que nunca van a tener un rechazo para una entrada directa en un partido. Nosotros, bueno, estamos trabajando en la Fundación Promesa, que antes se mencionó y que después, bueno, allá al fondo, si la ven en la escalera, está Miriam, que tiene algunos folletos después para repartirles. La idea es que ustedes conozcan cómo pueden hacer este ingreso y también se sientan acompañados. Porque otras cosas, no sé si alguno de ustedes ya participó en política o si vieron algún hermano de su iglesia que lo ha hecho. Muchas veces como cristianos, y les digo más, como evangélicos, algunos se han sentido usados. ¿Por qué? Porque hoy en día los evangélicos tenemos un valor muy alto en términos políticos. ¿Por qué? Porque somos el 10% de la población. O sea, hoy el 10% de la población puede cambiar una elección. Con lo cual ellos nos quieren seducir por el lado de decir, uy, tenemos que meter evangélico, claro, porque estos atraen un montón de gente. Y más si ponemos un pastor. Y más si es un pastor conocido. No, nuestra idea no pasa por ahí. Nosotros lo que queremos es que cristianos participen en los partidos políticos, pero no estamos diciendo que representamos a todo el pueblo cristiano, porque esa es mucha responsabilidad. Nosotros vamos a actuar como cristianos en distintos partidos, pero no vamos a representar a la iglesia. Imagínense, somos seres humanos, imagínense que alguien se equivoque. ¿Cómo deja la iglesia y el trabajo de todos los pastores de tantos años? No, nuestra idea es que cada uno participe como cristiano, influenciando en su partido con sus propios valores, con sus propias virtudes, con nuestra moral. Nosotros, bueno, entonces como les decía, si quieren se contactan con nosotros a través de la Fundación Promesa. Esto lo desarrollé por el hecho de decir, muchos de ustedes quizás no quieren entrar solos. Bueno, nuestra idea también desde la Fundación es que nos conozcamos todos los que tenemos esta gran necesidad de participar, este gran llamado, y primero sepamos dónde está cada uno. Porque aparte dentro de los partidos políticos, no sé si ustedes saben, pero hay mucha relación entre ellos. Nosotros creemos que están todos peleados, pero no es así. Entre todos se conversan, todo se negocia. Es que es así. Entonces yo quiero el día de mañana, yo estoy diputada como en un partido y hay otro diputado del otro lado, el día que se trate la ley de los homosexuales, yo hablo con él. ¿Qué me importa la posición que tiene mi partido? Yo tengo una posición como cristiana y ojalá que esa posición represente a la visión de toda la iglesia, pero no los estamos representando. Estamos llevando la palabra de Dios o lo que el Señor nos está mostrando para influenciar en el sistema desde ese ámbito. Ya me debo haber repasado, ¿no? Este reloj que se tiene que abrir con puerta. ¿Sí? Bueno, y por otro lado, como les decía, esto es gradual, porque algunos de ustedes sienten que verdaderamente tienen llamado a participar en partidos políticos. Pero hay algunos otros que dicen, no, queremos trabajar para la sociedad, pero fuera de la iglesia, porque esta es la propuesta, y esto quizás es lo que más nos cuesta, y es que este servicio a la sociedad está fuera de las puertas de la iglesia. Entonces, podríamos empezar por la participación ciudadana. No sé si todos saben exactamente lo que significa la participación ciudadana. Nosotros, en un Estado democrático, tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Entonces, tenemos muchas obligaciones cívicas. Pregunto, ¿las cumplimos con responsabilidad? O sea, ustedes cuando votan, ¿toman conciencia de a quién están votando? ¿Cuál es su proyecto? ¿Qué es lo que van a hacer para transformar nuestra nación? Eso por un lado. Pero por otro lado, ¿conocemos cuáles son nuestros derechos como ciudadanos? Porque hay formas de protestar, de participar. Por ejemplo, ¿te acordás cuando estuvimos en Mujeres de Fe hablando de que muchas hermanas estaban preocupadas por la postulación de la jueza Argibay? No sé si se acuerdan algunos de ustedes, que bueno, ella promovía algunas cosas en las cuales nosotros estamos muy en contra. Y bueno, la idea era, bueno, oremos para que el Señor cambie. Pero ojo que la Constitución nos da herramientas para que nosotros como ciudadanos y como fundaciones, instituciones cristianas, hagamos un reclamo institucional. Entonces, bueno,
se tenían que presentar distintas posiciones y se hizo eso. Se hizo. Entonces, estamos aprendiendo a esto de lo que es la participación ciudadana. Pero por otro lado también está la definición de ciudadano es buen vecino. Y yo me pregunto, ¿ustedes son buenos vecinos? O sea, más allá de haber tocado el timbre y haberle predicado al vecino, ¿somos buenos vecinos en cuanto a cómo nos involucramos con lo que está pasando en la vecindad? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes está en las asambleas barriales? O, por ejemplo, yo sé que en algunos barrios se armaron grupos para controlar la seguridad del barrio. Lo que digo es que como cristianos tampoco podemos estar afuera de eso, porque si no nos van a ver como que no nos interesa lo que verdaderamente les está pasando. Y eso es una forma también de conocer a nuestra sociedad. Si se juntan para hablar de seguridad, quiere decir que les preocupa la seguridad. Y nosotros tenemos mucho para decir en eso. O por ejemplo, vemos, el otro día en un seminario escuché a una hermana que es una madre de familia y bueno, se enteró que la directora iba a festejar Halloween. Dijo, ay, señor, por favor, ¿cómo en esta escuela se va a festejar Halloween? Y dijo, yo le voy a ir a tocar el timbre a la directora y le voy a decir, ¿por qué yo no quiero que se festeje Halloween? Y fue con la Biblia, con versículos, con la posición de los católicos, diciéndole, bueno, esta es una escuela que supuestamente está dentro del paraguas nacional, que la Constitución promueve la... Bueno, la cuestión es que no se festejó Halloween. Pero eso que requiere de mucho tiempo, de tener ganas de cambiar la realidad y de creer de que esa realidad se puede cambiar. Entonces lo que yo digo es, nosotros creemos que la Argentina se puede cambiar, pero todos ustedes son necesarios. Y por último, bueno, porque en el fondo me habían pedido que les cuente lo que estábamos haciendo. Bueno, yo trabajé toda la vida desde que me recibí en el sector público, y en el sector público uno también va viendo justamente en los espacios de poder quiénes tenemos y cómo deciden. Y yo les digo, podríamos decir 3 líneas. Hay gente que hace lo que puede, hay otros que agarran lo que pueden, y hay otros que son totalmente ineficientes. Entonces, imagínense, yo ahí lo que veo es que ya un 60% de la gestión pública se está perdiendo, o por una razón o por la otra. Imagínense si cristianos capacitados están en esos lugares. Por lo menos, si se lucen mejor, pero aunque no se luzcan tanto, un cristiano en los espacios públicos seguro que no se va a quedar con ningún vuelto y seguro que no va a ser ineficiente. ¿Por qué? Porque siente que el llamado es del Señor, y así como nosotros hacemos las cosas para la iglesia, las vamos a hacer para nuestro trabajo y para nuestra sociedad. Entonces ya con eso tenemos un 60% de las cosas resueltas para nuestro país. Y es así, piénsenlo que es así. Bueno, y trabajando en el sector público, justamente, y viendo esta realidad, dije no, tenemos que entrar y participar en estos espacios. Y sobre todo, bueno, y esto a través de la Fundación, queremos que, digamos, incentivarlos a todos ustedes a que tomen ese paso, a que hagan ese paso. Y bueno, somos un grupo que estamos dentro de un partido político, y dentro del partido político estamos muy unidos, con lo cual no estamos solos, uno está orando por el otro, que eso es muy importante. Los que participamos en el partido nos conocemos todos cómo somos como cristianos, y eso es muy importante, porque si tenemos a un político cristiano, va a estar mirado y evaluado, no solamente por la gente de afuera, sino sobre todo por los de adentro, ¿no? Que vamos a querer ver, ¿y este hermanito que está ahora ahí arriba? A ver qué es lo que hace, ¿no es cierto? Entonces creemos que quizás los que son pioneros tienen que dar la mejor imagen y el mejor ejemplo, porque hay todo un pueblo que está queriendo movilizarse, entonces tenemos que dar el mejor ejemplo. Bueno, y en este partido político, si hubo que negociar candidaturas, no negociar, porque seguramente que la palabra negociar, no sé si ya habló Alejandro, si no habló, seguro que va a hablar de que no tenemos que negociar, así que ya se los aclaro, pero sí empezar a exigir los espacios que nos corresponden. Entonces, se están peleando candidaturas, bueno, hacer valer nuestro trabajo ahí adentro, y nosotros lo hemos hecho, pero por ejemplo, cuando mi papá fue candidato a vicegobernador, uno por ser candidato a vicegobernador le corresponden distintas bancas,
como para diputados provinciales, diputados nacionales, etc. Es lo que le corresponde, porque hay alguien que está poniendo la cara, que seguramente en este caso sabíamos que no iba a entrar, entonces es un costo personal muy alto, y a eso le corresponden ciertos cargos. Y bueno, y no lo querían dar, y bueno, una persona de nuestro equipo estuvo 2 días con toda la dirigencia del partido, negociando y hablando y diciendo que esto nos correspondía, etc. Era para un lugar de diputado nacional que para colmo no era para ninguno de nosotros del equipo, o sea que no estábamos peleando por el espacio para nosotros, era un espacio que nosotros queríamos, primero el espacio que nos correspondía y después íbamos a buscar dentro de los cristianos quién iba a ocupar ese lugar. Y así fue, ¿no es cierto, Marta? Y así fue. 2 días de negociación, conseguimos un espacio para diputado nacional y empezamos a llamar diciendo, bueno, a ver quién sentía llamado como para verdaderamente cubrir ese espacio. Pero lo interesante es que el presidente de la dirigencia de ese partido le dijo a esta persona, mira, la verdad que fue terrible la negociación con vos, nunca me pasó algo tan duro y la ganaste, pero te quiero decir que nunca tuve una negociación con gente tan íntegra. O sea, fue terrible, no aflojaste nada, porque ustedes saben que no aflojaste pero ni un milímetro, pero nunca tuve una persona que me trató tan bien. Fuiste recontra respetuoso, no usaste ningún término fuera de lugar, no me hiciste ninguna chantada, simplemente exigiste lo que te correspondía. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando actuamos como cristianos. Así que bueno, voy a terminar porque si no, no cumplo con el horario. Por otro lado, última cosita, y esto es algo muy nuevo, y es que dentro de los partidos políticos, ahora, como hay cristianos, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Oramos dentro del espacio del partido, y hasta hace poco, no sé si ustedes se acuerdan, pero no era que el brujo tal, o iban y hacían los trabajitos de bendición, etc. Bueno, ahora nosotros empezamos a bendecir las paredes, los candidatos. Es más, muchos nos dicen, ya sé, nos vienen a orar. Sí, les venimos a orar. Así que bueno, dejo para que verdaderamente puedan hacer las preguntas si es que no están muy hambrientos. Y les agradezco el habernos escuchado.